Bienvenidos de nuevo, el Medio Oriente está una vez más al filo de la navaja. Hoy vamos a profundizar en cómo Irán está moviendo los hilos usando a Hezbollah, no solo para amenazar a Israel con drones de fibra óptica, de lo cual vamos a hablar, sino también para distraer la atención de los tratos de Irán con Estados Unidos. Esto no se trata solo de Líbano, es un juego más grande de distracción y escalada. Acompáñanos mientras me acompaña Amiad Cohen, el director del Center for Israeli Liberty, para analizar todo esto. Amiad, es un gusto tenerte de vuelta con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo. Entonces, Amiad, quiero ir directo al grano. Hemos estado viendo muchos de los titulares y hemos estado diciendo que este nuevo tipo de guerra, desafortunadamente, ha estado acabando con nuestros soldados, como blancos fáciles. Había un soldado que se iba a casar con una chica de mi calle y las invitaciones de boda acababan de ser impresas. Y, desafortunadamente, fue asesinado por un ataque de dron la semana pasada, uno de varios casos similares. Hezbollah ha intensificado mucho sus ataques contra Israel y quiero preguntarte, ¿la palabra que describe esto es Irán? ¿Y puedes explicarnos qué está pasando aquí? Así que no, Irán no está liderando el combate sobre el terreno ahora en Líbano. Hezbollah están tratando de ayudar un poco, pero es muy complicado y difícil para ellos ayudar ahora. Están tratando de salvar su propio régimen. Líbano es muy complicado y no estoy de acuerdo con la premisa. La operación en Líbano ahora es muy exitosa tanto de manera estratégica como táctica. Las fuerzas de defensa de Israel tomaron el sur del Líbano con casi cero resistencia por parte de Hezbollah. Esto era inimaginable el 6 de octubre de 2023. Hoy estamos adentro, estamos destruyendo infraestructura. Hace solo un par de horas, anunciaron a la población de Nabatilla, una ciudad de 100,000 personas al norte del río Litani, que evacuaran hacia otra ciudad. Es una ciudad central chiita cerca del castillo de Beaufort. Es un lugar estratégico donde las fuerzas de defensa de Israel dijeron, váyanse, abandonen el lugar, vamos a tomar el control y destruir toda la infraestructura de Hezbollah en la ciudad. Esto es estratégico y nunca sería una opción, incluso si fuera una operación tan exitosa. Centrarse en los drones es muy engañoso. Es como mirar la situación a través de un popote y perderse el panorama general. Repitiendo eso, las fuerzas de defensa de Israel tomaron el control de cerca del 50% del sur del Líbano, al sur del río Litani, y siguen avanzando. Las tropas de las fuerzas de defensa de Israel siguen maniobrando lentamente, de manera sistemática. No hay población al sur del río Litani. Está funcionando. Los drones son un problema táctico difícil de abordar. Los rusos y los ucranianos todavía están tratando de resolver ese problema. No es un problema estratégico. El hecho de que un soldado de las fuerzas de defensa de Israel, con todos los desafíos y el corazón en eso, y yo también perdí a un vecino la semana pasada, eso es la guerra. Pierdes soldados, y la cantidad de soldados que las fuerzas de defensa de Israel han perdido en los últimos meses llega a 11, mientras que Hezbollah perdió 3,000. Eso no es una comparación. Las fuerzas de defensa de Israel están avanzando estratégicamente ahora en el sur del Líbano y de una vez por todas resolviendo el cáncer arraigado que tiene el Estado del Líbano, también conocido como Hezbollah, que es una filial de Irán. Pero ahora la cabeza de la serpiente está siendo enfrentada por Estados Unidos e Israel. Y la serpiente, digamos el cuerpo de la serpiente, parte de él, Hezbollah, es enfrentado por Israel. Y creo que en los próximos meses, tal vez un poco más, no tendremos a Hezbollah como una potencia militar significativa en Líbano. Tal vez se vuelva en contra de Líbano. Esa es una conversación diferente, e Irán está estratégicamente debilitado. Desde la perspectiva geopolítica, estamos en una posición mucho mejor hoy que nunca antes. Así que aprecio mucho lo que estás diciendo y estoy de acuerdo. Esto ha sido un éxito increíble. Lo que sí quiero hacer y sí quiero entender, porque han salido muchos titulares diciendo que este es un tipo de guerra nuevo, pero antiguo, es decir, estos son drones cuadricópteros del tipo que literalmente tu hijo puede comprar en una tienda en Estados Unidos. Un dron cuadricóptero DJI tiene una granada encima y está conectada por un cable de fibra óptica que puede alcanzar 9 kilómetros. Antes de entrar en los detalles técnicos del dron y otras cosas, ¿crees que llegó una orden de Irán a Hezbollah en este momento? Intensifiquen sus esfuerzos contra Israel. Necesitamos desviar la atención del mundo hacia su región para que no estén mirando hacia nosotros. Al principio de la operación Furia Épica, Shagat Aryeh, la respuesta es sí. Israel no quería que Hezbollah se uniera. En el momento en que se unieron, Israel aceleró a fondo para destruirlos. Ya no importa, Hezbollah está luchando por su existencia.
Los mensajes de Irán son irrelevantes, no tienen otra alternativa porque las fuerzas de defensa de Israel no van a rendirse ahora. Terminaremos con Hezbollah por completo. Ahora, no puedes rendir a 50,000 soldados chiitas, o ahora menos, tal vez tengan 40,000 en el Valle de la Beca. Estamos destruyendo toda su infraestructura. Anoche realizamos 100 ataques aéreos dentro del Valle de la Beca, que durante las últimas décadas fue la sede, una zona segura para que Hezbollah reforzara sus fuerzas. Explica dónde está en el mapa. Entonces, si tomas el mapa del Líbano, es como Malvin. Es un rectángulo. Es un rectángulo, el rectángulo. La parte noreste es el Valle de Baca, que está defendido por montañas, las montañas Shouf y las montañas libanesas, y Hermón desde el sur. Es un lugar aislado sin un frente real con Israel. Limita con Siria hasta cierto punto. Siria al este y al norte. Sí, se relaciona con Israel geográficamente. La Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel está atacando sistemáticamente ahí y destruyendo la infraestructura. Hoy en día hay 800,000 refugiados dentro del Líbano, refugiados chiitas que están dentro del Líbano, poniendo mucha presión sobre la población chiita para adaptarse porque ven que sus casas están destruidas en el sur del Líbano. Ven que los edificios en la Dahiyeh están siendo destruidos. Anoche, las fuerzas de defensa de Israel atacaron un poco la Dahiyeh. Están aterrorizados de que las fuerzas de defensa de Israel ataquen como lo hicieron al principio. Israel, por primera vez en décadas, tiene la ventaja dentro del Líbano. Si decidimos estratégicamente terminar el juego, terminar la guerra y destruir a Hezbollah, no Líbano, fortaleciendo al Estado libanés. Y por eso estamos negociando con Líbano hoy, para tener acuerdos de paz con ellos. Los cuales ahora Líbano se opone a Hezbollah. Hazara. Así que estamos matando a Hezbollah. El cáncer, el cuerpo es Líbano. ¿Es Líbano? Estamos tratando de negociar con ellos para lograr un acuerdo de paz, ayudándolos a destruir este cáncer que tienen. Mientras tanto, no veo estratégicamente un verdadero acuerdo de paz entre Israel y Líbano porque, eventualmente, cuando golpeemos lo suficientemente fuerte a Hezbollah, comenzarán a tener una guerra civil dentro de Líbano. Es un estado fallido, sin dinero, sin nada. La gente está dejando el país tanto como puede. Hezbollah acaba de pedirlo. O sea, vi que anunciaron hace 3 días que comenzara la guerra civil. Dijeron que estaban llamando a todos los chiitas a tomar el control del país. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué están presionando para que eso suceda ahora mismo? Entonces, la cuestión es la alternativa, y la alternativa es la destrucción. Si los sunitas y los maronitas controlan el país, se vengarán de los chiitas por destruir el país en los últimos años. Así que están en una posición complicada solo gracias a Israel y a nuestra disposición de pelear la guerra libanesa. Ahora, es bueno, hay un potencial aquí para traer la paz al Líbano. Soy escéptico. ¿Por qué? Quiero decir, parecería que si estamos eliminando a Hezbollah de la ecuación, al menos como se presenta en, diría yo, los círculos occidentales convencionales e incluso en Israel, es que el problema con el Líbano es Hezbollah. Si Israel elimina a Hezbollah de la ecuación, eso deja a un Líbano que le agrada a Israel y que quiere negociar. Así que el problema no es Hezbollah. Hezbollah es la fuerza militar de la población chiita y el 35% del Líbano son chiitas. Y son yihadistas musulmanes. Es como si fuera un tema cultural. ¿Sabes? La población de Gaza, el problema no es Hamás. El problema es la población de Gaza. El 80% apoya asesinar y violar bebés. O sea, bebés judíos, obviamente. Así que el problema, tendemos a ver a la fuerza militar, la fuerza política, como el enemigo. Es una premisa occidental falsa. El problema es la cultura. El problema son religiones específicas que, por definición, quieren destruir a sus enemigos. Y nosotros somos kufa, somos herejes. Herejes. En los ojos del Islam. Kufa, por cierto. Está relacionado con kufar. Es como si fuera kofar. Y la batalla interna entre los sunitas y los chiitas es una batalla de poder entre ellos, así que eventualmente llegará ahí. Tienen una historia de guerras civiles dentro del Líbano. Ahora, la verdadera historia de fondo es por el mandato francés desde 1917, no mandato, pero algo así como Sykes-Picot. Entonces, después de los acuerdos de Sykes-Picot, tomaron el control y la constitución que impusieron en Líbano se basó en la estructura demográfica tribal desde entonces. Pero eso hoy en día es irrelevante. Los chiitas tienen una representación desproporcionadamente baja en comparación con su población, así que hay muchos problemas dentro del Líbano. Desafortunadamente no veo una solución a corto plazo.
Entonces, ¿dónde nos deja eso? Es decir, estamos luchando contra Hezbollah y planteas un argumento muy sólido al decir que Hezbollah es el resultado ideológico de muchos de los chiitas que viven en Líbano. Así que, incluso si Hezbollah desaparece, te quedas con una gran población chiita. Eso probablemente resultará en una guerra civil entre los sunitas, los maronitas y los chiitas. ¿Dónde deja eso a Israel a largo plazo? Dame una idea de cómo sería en 5, 10, 15 años. Entonces, primero que nada, Israel tiene que tener una frontera real para defenderse. Yo argumenté desde el principio de la guerra, e incluso antes, de hecho, con nuestros estudiantes, que el río Litani es la frontera norte de Israel. Es una barrera contra otros países o cualquier fuerza militar al norte de Israel. Explica por qué y qué tan adentro está. Está a 20 kilómetros al norte de la frontera israelí hoy en día. Las fuerzas de defensa de Israel ahora están en la parte este de ella. Es, digamos, de unos 300 metros de altura en las partes orientales, como un valle que es una barrera. Es una barrera geográfica para impedir que las tropas invadan. La frontera hoy en día es indefendible geográficamente. Es una frontera clara entre Israel y Líbano. Ahora, misiles de largo alcance. Creo que Israel aprendió la lección de que no podemos permitir que una fuerza militar represente cualquier amenaza militar para Israel. Definitivamente no con misiles de largo alcance, que no se construirán, espero, en los próximos años. La verdadera amenaza, por cierto, esto es algo que la gente está ignorando, es Siria y Turquía. Entonces, cuando Irán colapse, y eso ya está ocurriendo financieramente, su dominio en Medio Oriente se está debilitando. Eso abre la puerta para que surjan fuerzas alternativas. Turquía está surgiendo ahora como una fuerza fuertemente antisemita. País. De nuevo, la religión, la hermandad musulmana, que es el enemigo número uno. Y si lo piensas por un segundo, la guerra entre Rusia y Ucrania eventualmente terminará de alguna manera. Pero lo que pasó es que Rusia y Ucrania tienen una industria militar gigantesca que necesitaría vender sus productos a alguien. E imagina un ejército sirio equipado con armamento de la industria militar rusa, comprado por Turquía y controlado por Turquía en la frontera norte de Israel. Así que encontrarás cosas muy extrañas sucediendo en la frontera norte de Israel. A largo plazo en Israel necesitamos tener un ejército fuerte y grande, capaz de defenderse y maniobrar con fuerzas terrestres, obviamente con inteligencia y fuerza aérea altamente sofisticadas. Pero necesitamos la geografía para defendernos, por eso tenemos el Monte Hermón, por eso necesitamos el río Litani, por eso tenemos una zona de amortiguamiento dentro de Siria. No podemos tolerar una frontera que no sea geográficamente superior a la de nuestros enemigos. Ahora quiero hablar sobre presencia militar en el terreno. Tú has pasado más tiempo en Líbano. Además, con tu comprensión estratégica hemos tenido tus conferencias sobre Líbano, a las que asistí desde el 7 de octubre e incluso antes, que realmente fueron predictivas, creo, en muchos aspectos. Fuiste la primera persona a la que escuché decir que Israel debería mover su frontera norte hasta el río Litani, y ahora parece que eso es algo aceptado, al menos de facto, aunque no sea de jure, aunque no lo vayamos a anunciar, que realmente ahí es donde debe estar la frontera. ¿Has estado en el terreno? ¿Conoces la zona? He estado ahí contigo en el Hermón. Israel ha destruido el 90% de las armas de largo alcance de Hezbollah. Y gracias a Dios no se dieron esos escenarios en los que se derrumbaran edificios por todo Tel Aviv. Parece sorprendente que ahora hayan retrocedido, y entiendo que los números no son colosales, pero ahora han vuelto a un pequeño dispositivo con un cable de fibra óptica que parece imparable. ¿Puedes explicar cómo funciona esto, por qué es efectivo en Líbano? Y luego quiero entender qué se está haciendo para detenerlo, porque se dice que los soldados israelíes les están pidiendo redes de pesca a los pescadores libaneses para intentar detenerlos. Sí, así que imagina pasar de espadas y flechas a rifles. Entonces, una flecha la puedes disparar desde 10, 15, 30 metros y si es de largo alcance, hasta llegar a 150 metros. Genial. Un rifle hoy en día puede alcanzar 500, 900 metros. Los francotiradores pueden llegar más lejos que eso. Es una diferencia táctica que redefine el campo de batalla, pero no es una amenaza estratégica. No puedes ganar una maniobra terrestre con drones. Sí, esto detiene a las fuerzas de defensa de Israel porque estamos acostumbrados a cierto tipo de dominio en el campo de batalla, donde la mentalidad es yo veo al enemigo, él me ve a mí. Estamos justo frente a frente. Pero ahora, con los drones, no solo miro directamente en un mundo bidimensional, necesito mirar en un mundo tridimensional.
Ahora, estamos en un periodo muy corto de tiempo donde estos drones de fibra óptica tienen, digamos, la ventaja superior, la ventaja táctica sobre el defensor. En menos de medio año o un año, las fuerzas de defensa de Israel encontrarán una solución táctica que lo resolverá. Creo que ya está sucediendo. No una defensiva, sino una activa, no una cerca pasiva que ya está ayudando, sino un sistema de defensa activa con láseres, con drones, tantas soluciones tecnológicas. En la tecnología militar histórica siempre hay un desequilibrio. En la Segunda Guerra Mundial no había defensa. Los tanques estaban muy defendidos tácticamente, armados para rondas de disparos, pero no estaban defendidos contra nada más. Y siempre hay un desequilibrio. Y así, la cantidad de bajas se debió a la falta de escudos protectores o cúpulas de hierro en la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en un desequilibrio diferente. Es táctico otra vez. Está exagerado. En realidad, refleja toda la otra estrategia. Si maniobras con tropas dentro del Líbano, el número de bajas que predice las fuerzas de defensa de Israel es entre 500 y 1500. Son números totalmente diferentes. Ahora estamos ocupando el sur del Líbano, maniobrando dentro y tomando territorio con un número de bajas de un solo dígito. No subestimo a ninguno de los dos. Ahora es una amenaza táctica. Encontraremos una solución. No es un problema estratégico. Bien, agradezco que pongas eso en perspectiva. Quiero enfocarme ahora en los ataques israelíes que estamos realizando, afortunadamente, de manera más intensiva en los últimos días. Antes de hablar sobre los titulares internacionales, ¿qué cambió? Es decir, parece que hemos cruzado algún tipo de umbral. Y el primer ministro, ya sabes, ha hablado de manera muy contundente de que vamos a luchar hasta el final. Y creo que eso le da mucha esperanza a la gente, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor. Ahora hemos emitido avisos en el Valle de la Bekaa, en otras áreas, en la ciudad de Mágara, que probablemente hayas visitado antes, para que la gente, ya sabes, evacúe la ciudad. ¿Qué cambió en los últimos días? Así que debemos recordar que estamos en un alto el fuego. La gente lo olvida, pero ahora estamos en un alto, el fuego adicional de 45 días entre Israel y Hezbollah, que es como un nuevo discurso de 2026. Pero es un alto el fuego, pero los ataques no han cesado. Sí, o sea, hay enfrentamientos militares diarios, digamos, entre operativos de Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel. Ahora, las fuerzas de defensa de Israel están limitadas. No están maniobrando como quisieran por el alto el fuego, pero estamos totalmente a la ofensiva para evitar que Hezbollah nos ataque y hacemos ataques tácticos. Lo que pasó en los últimos días fue que Hezbollah empezó a atacar los pueblos dentro de Israel, enviando algunos drones al sur. Así que ahora las fuerzas de defensa de Israel dijeron, basta, vamos a tomar represalias por eso, vamos a responder a eso. Es un juego, hay dos niveles en juego. Hay como una capa estratégica y diplomática, y hay un nivel táctico de soldados o como de operación a nivel de batallón o brigada. Lo que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo ahora es limpiar todo lo que controlan hoy, y como todos los pueblos que estamos controlando hoy, los estamos limpiando. Limpiar es ir casa por casa, destruyendo lo que se tenga que destruir, encontrando municiones, revisando las áreas abiertas donde tienen túneles y cómo tienen. Dentro de los arbustos y en las montañas tienen cuevas ocultas por donde se mueven y que construyeron para ellos mismos como ciudades subterráneas dentro de la zona. Las fuerzas de defensa de Israel están limpiando eso, aprovechando el tiempo ahora. Pero las fuerzas de defensa de Israel entienden que se quedarán en el sur del Líbano y que van avanzando sistemáticamente hacia el norte. Lo que pasó ahora en los últimos días, les dijeron a los habitantes de los pueblos que rodean Tiro, que está en la parte noroeste del sur del Líbano, donde el río Litani llega al mar y se encuentra con el Mediterráneo. Bíblicamente deberíamos decir que ese es uno de los puertos más antiguos del mundo, de ahí viene Hiram de Tiro. Tiro, exactamente. Así que ya anunciaron que los pueblos que rodean Tiro deben ser evacuados hace un par de días y empezaron a atacar ahí. Eso significa que están preparando el movimiento de las fuerzas de defensa de Israel desde Ras Bayada, que está al sur de ahí, hacia el norte en dirección a Tiro. Yo estimo que en los próximos 2 o 3 meses las fuerzas de defensa de Israel controlarán Tiro. Mira, me parece que Irán ciertamente está interesado en inflamar el Líbano en este momento. Está involucrado en una conversación, en una negociación con Estados Unidos y claramente dice una y otra vez que quiere que el Líbano sea parte del acuerdo con Estados Unidos. Quiere vincularlos.
Israel, según los informes de noticias, está tratando de desvincularlos de esto y ya sabes, decirle al presidente Trump que no hay manera. Y parece que el presidente Trump, con suerte, entiende que Israel no puede, ya sabes, no podemos quedarnos en el mismo status quo con un enemigo, esencialmente Irán, en nuestra frontera norte. Pero Irán está presionando mucho, lo dicen una y otra vez. Y me parece que ellos esperan que al final del día Estados Unidos diga que este será el punto de quiebre en las negociaciones. Y luego pueden culpar a Israel de haber torpedeado las negociaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Así que primero que nada, hablemos de las negociaciones con Irán. He escuchado muchas conversaciones desde Ted Cruz hasta casi todos los comentaristas en Fox News, CNN Israel, Abed y en todas partes, diciendo que Trump está perdiendo el control y que está cediendo en la negociación. No estoy de acuerdo con eso. Creo que Trump está manejando una negociación complicada y tiene un tuit, creo que de 2020 o algo así, que dice que Irán nunca ganó una guerra y nunca perdió una negociación. Y los iraníes, su objetivo estratégico es sobrevivir. Y como discutimos en uno de nuestros podcasts, es muy difícil tener un cambio de régimen en un país como Irán, que está estructurado con un régimen que durante 40 años ha controlado de manera muy brutal a su población. Creo que Trump está manejando una negociación y su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Y deberías leer algo como El arte de la negociación, donde él articula cómo piensa sobre la negociación. El hecho de que él haya exigido a Qatar y Arabia Saudita unirse a los acuerdos de Abraham ahora es otra maniobra dentro de las negociaciones. La pregunta cuando negocias es, ¿el tiempo está de tu lado o del lado de la otra parte? En un corto periodo de tiempo estaba del lado de Irán. Ahora está del lado de Estados Unidos. Él resolvió el problema con China. Se vienen las elecciones de medio término. Creo que lo que sucede en Irán es menos importante en las elecciones de medio término, aparte de los precios de la gasolina. Y eventualmente la necesidad de que él salga victorioso por un lado. Y el problema ahí es solo el estrecho de Hormuz. Ese es el problema número uno. Creo que el Líbano es un actor secundario y uno de los puntos en la agenda, pero no es uno central. Ahora, ¿los iraníes quieren continuar la negociación? La respuesta es definitivamente sí. Ahora, ¿Por qué? Si los estamos asfixiando económicamente, entonces, ¿por qué están interesados? Parece que con cada día o semana que pasa, ellos son más débiles. porque la cuestión es que ahora hay dos amenazas sobre el régimen iraní. Hay una amenaza interna y una amenaza externa. Así que en el momento en que realmente ejecutas tu amenaza externa, que fue lo que hicimos con Estados Unidos, lanzamos decenas de miles de toneladas de municiones sobre todo lo importante en Irán. Así que ahora no tienen nada, pero el problema es que no tienen nada que perder. Así que hoy no hay una amenaza real para Irán, salvo una: destruir la infraestructura civil. Agua, desalinización, electricidad, energía, trenes, todo lo que es civil que llevaría a Irán de regreso a la edad de piedra y no tendrían la capacidad financiera para reconstruirlo. Eso eventualmente permitirá que la población se levante contra ellos. El plan inicial era que Estados Unidos e Israel realizaran un ataque aéreo, una operación militar, y luego que la población se levantara para tomar el control del gobierno. Lo que pasó fue un problema de tiempo. El levantamiento de la población comenzó antes de la operación militar, así que eso cambió las cosas aquí. Y luego, en esas protestas de enero de 2026, perdieron a todos los líderes. 40,000 personas fueron asesinadas, 40,000 heridas. Suponemos que estos números son correctos. Así que perdieron el liderazgo, así que no hay una amenaza interna real. Así que la operación cinética terminó sin que llegara ninguna fuerza diplomática ni que se uniera desde adentro. Así que Trump intentó en las últimas semanas tener un golpe interno, que los kurdos vinieran y habló sobre eso, pero nunca sucedió porque el régimen es fuerte y brutal. No le importa, no le interesa. Internet está bloqueado. No tenemos información real de lo que está pasando adentro y ellos están aterrados por eso. Así que la estrategia de Trump ahora es destruir toda la infraestructura, para lo cual las fuerzas de defensa de Israel y el ejército estadounidense están listos. Así que perderán el régimen porque no tienen nada y la gente protestará y se rebelará en su contra. Y luego por la fuerza tomar el control del estrecho de Hormuz. La parte débil aquí de la amenaza, y los iraníes lo saben, es que Trump no quiere ser como Bush. Eso significa que no quiere tener tropas en el terreno. Creo que eventualmente tendrá que ir ahí y poner tropas en el terreno,
al menos en el puerto norte del estrecho de Hormuz, tal vez en la isla Karag. Pero eso es todo, y no entrar a Irán para tomar el control de la población ni controlar nada por el estilo. Es complicado. Hay mucha población en esa zona. Pero hubo un ataque anoche del que se defendieron de unidades navales iraníes que atacaron. Correcto. Es importante decir que Estados Unidos atacó sitios de misiles y barcos iraníes minadores. Así que no es un punto muerto mientras tanto, es una pausa táctica mientras tanto para intentar agotar la vía diplomática, pero Trump está jugando su propio juego. De nuevo, leyendo El arte de la negociación, siempre estás jugando entre usar la fuerza y ser amable y diplomático, y él lo trasladó al mundo militar. Siempre tienes la operación militar, la guerra militar clásica, la operación militar, y luego vuelves a la diplomacia y usas ambas vías. Pero en algún momento eso tiene que resultar en una decisión. ¿Cuándo ves que será el punto en el que se alcance el punto de inflexión? ¿Y cómo se verá eso en esta guerra? Solo puedes entrar en una vía diplomática y tener la amenaza de fuerza militar por cierto tiempo. De lo contrario, se convierte en una guerra de desgaste. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? Creo que, si entiendo cómo piensa Trump, será en el momento más inesperado. ¿En el momento más inesperado? De maneras. Así que creo que durante una negociación él llevará a cabo la operación. A ver, de nuevo, tratando de pensar como él piensa, de una manera, digamos, poco sistemática. Es como la escena del Padrino donde él se convierte en el padrino y elimina a todos sus enemigos. Entonces, ¿qué sería eso? El 4 de julio piensa en Venezuela. Tal vez. Tal vez algo así. De nuevo, hay un riesgo en eso. Hay un riesgo. Tal vez una semana después, todos esperaban que eso sucediera después de la reunión con Xi Jinping. Pero recuerda, Trump no está mirando a Irán. Trump está mirando alrededor del mundo. Ahora tienes que darle crédito a Trump. Trump atacó a Irán. Es como si Estados Unidos y el Reino Unido atacaran a Hitler en 1936. ¿No hay ningún incentivo político? Nadie entiende las consecuencias de no atacar a Irán y permitir que haya, al estilo de Hitler, un régimen en Irán con armas nucleares. Es la cosa más impopular que se puede hacer, la decisión más impopular que un presidente puede tomar. Es la decisión correcta. Contrarresta a todos sus oponentes en Estados Unidos y en Israel que argumentan sobre su personalidad, diciendo que solo trata de apaciguar a la gente. Al contrario, Trump tomó una decisión valiente. Y no tomas estas decisiones valientes sin tener un plan real, entendiendo las consecuencias y los riesgos. Ahora, realmente creo que Trump en los últimos 4 años o en los primeros años entre que Biden fue presidente, planeó esto. Él estaba preparado para eso. Él lo analizó mediante simulaciones de guerra, entiende las amenazas, entiende las capacidades y la paciencia. Mike Durant publicó algo muy interesante hoy, donde habló sobre cuáles van a ser los componentes clave para que Trump tenga éxito en este momento. Y habló sobre 3 cosas principales. La primera es porque el presidente, dependiendo de a qué hora veamos Truth Social, está diciendo que, según un acuerdo, habría ciertas concesiones que se darían, financieras, ciertas concesiones financieras. Y Mike Durant dice que eso tiene que darse como un quid pro quo por movimientos muy definidos por parte de Irán. Esa es la primera. La desvinculación absoluta de todos los grupos proxy de Irán de las negociaciones para que no pueda seguir actuando a través de ellos. Y por supuesto, ya sabes, la cuestión nuclear. Mi pregunta para ti es si hay un acuerdo en este momento que podría haberlo, un acuerdo para los próximos 30 a 60 días y hay una liberación de fondos. ¿Qué tiene que aportar Irán específicamente para demostrar que está hablando en serio y no solo usando esos fondos para reconstruirse? 2 cosas que Trump necesita de Irán: abrir el estrecho de Hormuz y eliminar cualquier componente nuclear que tengan o materiales nucleares que estén altamente enriquecidos. Estos son los 2 puntos decisivos que Trump nunca va a ceder. Lo demás no importa. Creo que para Trump lo demás no importa. El régimen puede quedarse, se puede ver que cambió en sus tweets de Irán a régimen islámico de Irán o república de Irán. Ellos se quedarán ahí, están ahí para quedarse. Pero la falta de agua antes de la guerra, la falta de electricidad antes de la guerra, los problemas económicos dentro de Irán,
Destruyeron como decenas de zonas industriales que formaban parte del programa militar y nuclear y perdieron decenas de miles de empleos. Son un estado fallido que eventualmente colapsará. Ese es el trato de Trump, debilitarlos lo más posible. Estas concesiones son muy insignificantes. Ahora, si el objetivo era tener una foto de Jamenei con una bandera blanca, eso nunca va a pasar. Si el sueño es tener en Gaza a los líderes que ahora están vivos con una bandera blanca, eso nunca va a pasar. Tampoco pasará eso con Líbano. Los dos puntos cruciales son sacar los materiales nucleares y abrir el estrecho de Hormuz, eliminando la opción de siquiera cerrarlo. Eso es lo que quiere Trump. Lo segundo, él conseguirá eso con una negociación, no importa lo que ellos obtengan. En su mayoría no podrán reconstruirse y eventualmente habrá protestas internas. ¿Crees que Israel debería estar satisfecho con eso? Sí, creo que desde una perspectiva israelí, la operación en Irán en junio y Epic Fury fue el mejor escenario posible que Israel podría imaginar en una guerra con Irán. Ahora regresemos al 6 de octubre de 2023. Si te imaginas que Israel realizará un ataque preventivo contra Irán, destruyendo todas sus instalaciones nucleares en menos de 12 días, con 0 bajas del lado israelí, con solo unos cuantos cohetes o misiles balísticos atacando a Israel y con unas pocas bajas, comparado con lo que se esperaría, va más allá de lo que cualquiera hubiera soñado. Necesitamos entender que estos son hechos. El hecho de que tuvimos tanto éxito hace que la gente espere mucho más. Y de nuevo, es como si ellos han... Se han acostumbrado al éxito. Exactamente. Este es el problema. Ese fue el mayor éxito de todos. Desde la perspectiva de Israel, ahora pueden terminar la guerra. Por cierto, ya no es una guerra israelí. Ahora es una guerra entre Estados Unidos, Irán y China. Con el estrecho de Hormuz, se necesita abrirlo para controlar los precios internacionales del petróleo a corto plazo para Trump. Eso es todo. Israel está fuera del juego. Ahora, vamos a ayudar a Estados Unidos a atacar a Irán si es necesario, pero ahora es una guerra estadounidense. ¿Crees que en Estados Unidos se reconoce que Israel es de alguna manera un escudo oriental para Estados Unidos, evitando que ciertas amenazas lleguen a las costas estadounidenses? ¿Eso se reconoce o se sabe en Estados Unidos, crees? Depende de dónde en Estados Unidos. Las personas que están informadas del ejército, el Pentágono, el gobierno, definitivamente lo saben. La mayoría de la población es ignorante en la mayoría de los temas geopolíticos. A los estadounidenses no les importa la geopolítica. Tienen 2 océanos a ambos lados y están menos involucrados en eso. Como solían decir, es la economía, estúpido, ¿verdad? Ahora, posicionar a Israel como un defensor importante, como la primera línea defendiendo a Estados Unidos, creo que esa es otra premisa falsa. Israel se está defendiendo a sí mismo. Israel necesita ser un aliado confiable, exactamente como Trump lo articula en su documento estratégico que entregó. Israel es un aliado contra las amenazas para el mundo y Estados Unidos como, digamos, el imperio que dirige el mundo y que está contrarrestando al imperio alternativo China y defiende las rutas comerciales. Y tratando de trabajar con todos sus aliados, tiene sus exigencias, pero ahora no busca clientes, sino aliados. E Israel es el mejor aliado que Estados Unidos puede tener. Creo que Hegseth y Rubio están hablando de eso muy abiertamente. Creo que incluso Trump lo dice claramente. Y si hablas con los pilotos de la Fuerza Aérea y los generales que están liderando esta operación, es incluso más que eso. Ellos dicen, escucha, se trata de la mejor Fuerza Aérea y de las mejores Fuerzas Armadas que hemos conocido. Podemos aprender mucho de su experiencia, conocimiento y capacidades. Si sabes un poco sobre los detalles, las fuerzas de defensa de Israel superaron todas las expectativas en esa operación. Las fuerzas de defensa de Israel no perdieron ningún avión, me refiero a aviones tripulados, perdimos algunos no tripulados. Estados Unidos perdió 7 aviones en el aire y varios más en tierra, estratégicamente. De nuevo, no es nada comparado con el potencial, pero podríamos haber perdido la mayoría por accidentes, por cierto. Pero Israel superó las expectativas de manera impresionante. Y eso pone a Israel nuevamente en una posición estratégica. Todos los que quieran pelear una guerra en el mundo necesitarán la experiencia militar, el conocimiento militar y la industria militar de Israel. Así que la gente en la calle, desafortunadamente, no está informada.
Pero la gente en el Pentágono y las personas que toman decisiones, no importa qué gobierno tengas, si no es un gobierno progresista y loco en Estados Unidos, tendrá que estar alineado con Israel. El primer ministro ha estado diciendo que quiere reducir la ayuda financiera que se le da a Israel. Esto se ha dicho muy públicamente para los próximos 10 años. El MOU, el Memorando de Entendimiento, que actualmente aporta alrededor de más de 3.000 millones de dólares a Israel en ayuda militar, que como sabemos vuelve a gastarse en Estados Unidos y en industrias estadounidenses. Y Estados Unidos obtiene mucho por eso porque la manufactura se realiza en Estados Unidos. A medida que eso disminuye durante el mismo periodo, ¿qué significa cuando decimos que la asociación va a aumentar? Es decir, que queremos ser menos dependientes y más como socios. ¿Cómo se ve eso? Primero que nada, se abrirán bases militares en Israel. De Estados Unidos, sí. El ejército estadounidense tiene bases en todo el mundo, desde Corea del Sur hasta Alemania, desde Japón hasta Italia, por todo el mundo, incluso en Turquía, por cierto. El único lugar donde Estados Unidos no tiene una base militar es en Israel. ¿Por qué es eso? Porque recuerda, la relación entre Israel y Estados Unidos no era como es hoy. Ahora, poner una base militar en un país tiene un par de lados. Tiene doble filo, porque en un país que quieres verificar que está de tu lado, pones una base militar ahí. Qatar, Turquía, Emiratos, Arabia Saudita. No es un lugar en el que te dé confianza. Estados Unidos se siente tan seguro en Israel que no necesita tener una base militar ahí. Prefiere negociar con otros países. Pero el hecho de que no pueda confiar en el ejército saudita, en los sistemas de defensa de los Emiratos, en los de Qatar, entonces entiende que el refugio seguro en Medio Oriente es Israel. Es Israel. Así que prefiere ahora mover bases militares para tener como su gran portaaviones dentro de Israel. ¿Eso está en proceso? No sé los detalles, pero creo que sí. Si llegas a Israel hoy, puedes ver por la ventana del avión, creo que entre 25 y 35 aviones cisterna estacionados en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, y van a estar ahí por lo menos el próximo par de meses. Israel es un refugio seguro. En materia de defensa, podemos defender a nuestros aliados dentro de Israel, cosa que otros países en Medio Oriente no pueden hacer. Pero hablemos del memorando de entendimiento. El único aspecto es que proporcionamos espacios estadounidenses aquí Sí, como parte de la colaboración. pero es más profundo que eso. Israel demostró capacidades de inteligencia, estrategias sofisticadas y habilidades de la Fuerza Aérea de una manera que Estados Unidos no imaginaba. A pesar de que si entiendes la tecnología, nuestro F-35 israelí es otra cosa totalmente distinta al estadounidense. Hackeamos los sistemas. Es como si lo que Israel hizo tecnológicamente y en inteligencia es mucho mejor de lo que Estados Unidos podría hacer, a pesar de que Estados Unidos tiene mejores componentes. Nuestra capacidad para usar y utilizar eficientemente estas cosas en Israel es mayor, así que Estados Unidos usará a Israel como un aliado en lugar de tratar a Israel como a un cliente cauteloso del que aprovechas lo que puedes y lo dejas de lado cuando no lo necesitas. La asociación se elevará al nivel de un aliado con el que haremos muchas más cosas juntos que hoy, pero en el nivel diplomático es mucho más que eso. Ser un aliado significa que se trabaja estratégicamente en conjunto como lo hicimos en Irán. Luchamos en guerras juntos. Mientras tanto, Israel nunca hizo eso, y Estados Unidos nunca tomó a Israel como socio para luchar en sus guerras. De hecho, en 1991, cuando Israel fue atacado desde Irak durante la tormenta del desierto, nos dijeron que no nos uniéramos a la operación para evitar el colapso de la coalición con los países árabes. En Afganistán tomaron a sus aliados del Reino Unido y Australia para luchar con ellos. No tomaron a Israel. Israel nunca fue parte de eso. Hoy se esperará mucho más que Israel forme parte de lo que estamos haciendo. Creo que en la industria militar israelí será mucho más significativa en eso. Pero hay otro aspecto en eso, y es la inestabilidad en la política estadounidense. Si cito de alguna manera a altos funcionarios en Israel, es: compren todo lo que puedan hoy de Estados Unidos, porque después de que Trump deje el cargo, no sabemos qué podremos comprar. Así que ni siquiera se trata de dejar de recibir dinero de Estados Unidos, lo cual definitivamente terminará. No podremos confiar en Estados Unidos para que nos venda bienes, armas o municiones en caso de una guerra. Imagina que Israel tiene una guerra con Egipto en 10 o 15 años, lo cual supongo que sucederá. Una guerra con Egipto, porque la hermandad musulmana está creciendo en Egipto y muchos problemas internos en Egipto los incentivarán y están construyendo un ejército para atacar a Israel. Y un presidente al estilo de Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos.
Si lo hacemos, ellos bloquearán los F-35 a distancia para que no podamos usarlos y así evitar tonterías, basura progresista de la que acusan a Israel. ¿Pueden hacer eso? No con los israelíes, está bien. Sí, está bien. Es de conocimiento público. No estoy diciendo nada nuevo, pero si investigas estos temas, sí, eso es parte del problema del F-35. Así que Israel empezará a construir sus propias plataformas aéreas, sus propias compañías y fábricas de municiones. Como nosotros lo haremos, tendremos que hacer eso. Necesitamos encontrar aliados alternativos. Creo que la relación entre Israel e India, el hecho de que Narendra Modi, el primer ministro de India, estuviera aquí el día del ataque. Y creo que él fue informado sobre ese ataque, como que él lo sabía, y a pesar de eso, decidió venir. Es por, digamos, aceptar de qué lado de la historia India decide estar. Y creo que en los próximos 10 o 15 años India será un socio estratégico de Israel mucho más de lo que es hoy. De hecho, acabo de terminar una llamada por Zoom con una universidad en India tratando de construir lo que llamamos una relación P2P entre India e Israel, porque ya tenemos una buena relación de gobierno a gobierno. De igual a igual. De persona a persona, sí. Tenemos una buena relación de gobierno a gobierno. Tenemos una relación entre empresas mediocre, pero no hay un verdadero compromiso entre las personas de ambos países, lo cual deberíamos construir tanto como sea posible. Eso es parte de una pregunta que estamos haciendo hoy en Chiru. Tenemos a nuestros becarios de seguridad nacional. De los cuales soy egresado. Sí. Afortunadamente, gracias a ti. Así que la pregunta que estamos haciendo, estamos orgullosos de tenerte como uno de ellos, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes serán los aliados de Israel dentro de 15 años? ¿En quién puedes confiar como un verdadero aliado de Israel y digamos el nuevo Occidente, porque Europa ya se acabó? Digamos que la broma que contamos en Chillot es que el Reino Unido será el próximo país en unirse a los acuerdos de Abraham. Quizá Francia antes, pero depende. Dejaré que nuestra audiencia piense en eso. Sí, entonces, ¿quiénes serán y cuáles son los parámetros, digamos, para que un país sea parte de esta alianza? Y creo que estamos tratando de articular esto. Así que tenemos como 4. Todavía estamos trabajando en estas preguntas, pero tienes que tener un país con una trayectoria positiva en las tasas de natalidad, porque un país que está colapsando demográficamente no es algo en lo que puedas confiar o depender. Un país que no tenga una mayoría de personas musulmanas o incluso una gran minoría, es decir, que entienda la amenaza de la hermandad musulmana. Así que Japón es un buen candidato ahí, Singapur, otros países que son fuertes. De hecho, deberíamos tener un podcast con alguien con quien estés hablando en la India, donde hagamos un podcast de 3 personas y obtengamos su perspectiva de seguridad nacional sobre eso. ¿Eso es posible? Sí, creo que sí. Creo que puedo. Hablemos de eso con Aso. Heyrood tiene la mirada puesta en desarrollar esa relación con la India. Así que primero que nada, a nivel intelectual, definitivamente aprender y formar a los intelectuales. Intelectualmente, ¿qué has hecho en ese sentido? Así que ahora empezamos a acercarnos a algunas universidades y grupos de expertos en la India para comenzar a construir estas relaciones. Pronto volaré a la India y traeré a algunos indios, y estamos construyendo y tratando de organizar una conferencia juntos. Esto trata de pensar a futuro para construir una relación más profunda, no con el gobierno actual, sino con los futuros gobiernos de ambos países, pero no es solo la India. De nuevo, si ves los parámetros, es entender la amenaza del Islam, es entender la necesidad de al menos una estabilidad demográfica. Y para invertir en eso es entender la importancia de la religión en tu país. Los países laicos que abandonaron a Dios, como Europa, en realidad perdieron su justificación moral para tener un Estado nacional y tienen una especie de cultura propia. Así que necesitas tener un Estado que esté fuertemente arraigado en su identidad moral. Ese es el cuarto pilar. Tener la capacidad y la justificación moral para defenderse. Y ese es el verdadero problema del mundo hoy en día. Son ese puñado de países que tienen la capacidad y la claridad moral para luchar por su propia existencia, aparte de los países yihadistas locos, los musulmanes que quieren ocupar y destruir el resto del mundo. Hay un puñado de países que pueden hacer eso. Así que veamos qué pasa con Brasil después de las elecciones, porque potencialmente Brasil puede ser uno de ellos. Veamos qué hace Javier Milei en Argentina. Tienes algunos países de Europa del Este, pero al final la pregunta es ¿dónde está el mundo occidental que defiende la libertad? Y ese es otro pilar, otro criterio para que un país pueda ser parte de esto, que sean países que defienden la libertad. Singapur, hay que revisarlo y el mundo se va a mover hacia ese lugar. Y es una muy buena pregunta.
Última pregunta, estamos hablando de tener la claridad moral para ir a la guerra y defenderse y también la capacidad. Tú mismo estás programado para regresar al servicio de reserva, de vuelta a la guerra. Esta será tu, no sé, ¿cuántas misiones has tenido hasta ahora? Perdí la cuenta, pero ya cumplí los 400 días. Está bien, eso es mucho. Quiero decir, eso es realmente mucho. Y además estás dirigiendo y administrando uno de los centros de estudios y académicos más importantes de Israel, donde supuestamente te diriges al norte. ¿Cómo crees que será? ¿Cuándo será esto? ¿Y cómo crees que será la realidad? Así que hacia finales de año se supone que me vuelvan a llamar al norte. ¿Dónde crees que estarás cuando te llamen al norte? No sé exactamente dónde nos vamos a posicionar prácticamente, pero intentaré explicar hacia dónde va la guerra, así que supongamos que existe la probabilidad de que mi unidad o alguna unidad de las fuerzas de defensa de Israel sea una fuerza de respuesta rápida. Mira, veo a las fuerzas de defensa de Israel maniobrando, yendo al norte, al extremo norte, controlando la frontera norte, el río Litani como la frontera norte de Israel. Creo que las fuerzas de defensa de Israel llegarán ahí eventualmente. No veo que la guerra se detenga. No veo que las fuerzas de defensa de Israel se rindan y retrocedan hasta la frontera original. No veo que Hezbollah se rinda. El estancamiento tiene que ser en Israel, o el alto el fuego, el verdadero alto el fuego, no el nuevo alto el fuego de discurso. Será cuando Israel se mantenga firme. El río Litani, tal vez incluso la parte norte de este, como al norte del río Litani en algunos lugares. Destruir y regresar, pero tener una frontera realmente clara entre Israel y Líbano hasta que Hezbollah decida rendirse. Quiero decir, Amiad, cada vez que hablo contigo retomaré tu analogía del popote, de que estamos viendo a través de un popote pequeño. Yo siento que cada vez que hablamos contigo, porque yo mismo puedo quedar atrapado en eso, esa pajilla como que se desintegra. Y damos un paso atrás. Y vemos todo el panorama de verdad, los eventos notables que han ocurrido en Medio Oriente, la posición notable de Israel y también los desafíos que vienen. Gracias por tu perspectiva y tus aportaciones. Y espero tenerte de vuelta pronto, posiblemente con un homólogo de la India si podemos organizarlo. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Gracias por invitarme de nuevo. Igualmente, gracias.